Les invito a ir a Juan capítulo 15 y vamos a hacer la lectura en los versos 17 al 20. Juan capítulo 15 versos 17 al 20. La palabra del Señor dice: estas cosas os mando para que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos toda la sección que va desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16, vamos a encontrar que Cristo está prácticamente despidiéndose de sus discípulos en el día previo a su muerte en cruz. Y Él les está dando varias instrucciones, especialmente unas instrucciones consoladoras. Si ustedes se dan cuenta, en el verso 1 al 11, Jesús ya les dijo a sus discípulos que deben permanecer en Él. Y luego en los versos 12 al 17 les dijo que se amen los unos a los otros como evidencia de que están unidos a Él. Y ahora, entre los versos 17 y 20 e incluso hasta el verso 27, el Señor exhorta a sus discípulos a que den testimonio de Él ante el mundo. Pero Cristo les dice que este testimonio que ellos van a dar de Él será ante un mundo malo, ante un mundo que lo aborrece, ante un mundo que no aprecia el valor de lo eterno de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la cual el tema principal de esta sección es la hostilidad del mundo contra Cristo y contra la iglesia, contra su pueblo. Y este odio se menciona varias veces en este texto, lo cual es una prueba irrefutable de que el mundo y el cristianismo son totalmente incompatibles. Son como el fuego y el agua. Son opuestos diametralmente irreconciliables. Jesús, a comienzos del capítulo 15, habló de sus amigos. A sus discípulos los llamó sus amigos, y sus amigos son los que hacen la voluntad de su Padre y permanecen en el amor de Cristo. Por el contrario, el mundo, es decir, aquellos que no creen en el Evangelio, no están en el amor de Jesús porque no hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, no son sus amigos. Pero no solamente no son sus amigos, sino que también experimentan enemistad y antagonismo contra Cristo y contra los verdaderos creyentes. Y esa es la razón por la cual Cristo continúa entonces consolando a los suyos, anunciándoles de antemano que el mundo los odiará, el mundo los enviará a la cárcel, el mundo los despreciará, el mundo los tendrá por locos y a algunos incluso los asesinarán. Así que les invito a analizar estos pasajes y aprender sobre el cristiano frente al odio del mundo. El cristiano frente al odio del mundo. Y nos vamos a enfocar en tres pensamientos centrales que desarrolla Cristo en estos pasajes. En el verso 17, Cristo habla de el amor entre los hermanos.
una cura frente al odio del mundo. El amor entre los hermanos, una cura frente al odio del mundo. Miren lo que dice en el verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí una vez más, Jesús repite el legado principal que ha dado a sus discípulos, el amor mutuo, pero en esta forma, Cristo, o más bien en este pasaje, Cristo lo hace de una forma distinta. Y es que los discípulos de Cristo deben amarse los unos a los otros de manera abnegada porque permanecen en Él. Pero en este pasaje, este amor que Cristo demanda de los suyos es el resultado del gran amor que Él ha manifestado hacia ellos al elegirlos por gracia. Como dijo alguien comentando este texto, la lógica es sencilla y clara. Yo, que por mí mismo no soy digno de ser amado, no puedo amar a mi hermano, que a menudo tampoco es muy digno de ser amado, por lo menos tal como yo lo veo, a no ser que yo constantemente reflexione y permanezca en el amor de Cristo por mí. Hasta aquí la cita. Mis hermanos, ¿cuán importante entonces debe ser la práctica del amor entre los cristianos? Porque Jesús insiste una y otra vez en este mandato. Y esto debe humillarnos porque Cristo tuvo que repetirlo. Fue necesario que lo repitiera varias veces, tal vez porque Él sabía que el amor entre nosotros, sus discípulos, iba a ser una de las falencias más grandes. Y entonces Cristo dice, esto os mando, esto les ordeno. Mis hermanos, con cuánta obediencia y sujeción debemos escuchar este mandato expreso de Cristo, y sus palabras deben resonar por siempre en nuestros corazones. Esto os mando. Y los apóstoles entendieron bien esto de tal manera que sus cartas están llenas de un eco claro de este mandato de Cristo. Miren, Pablo en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y Pablo en Efesios 4:2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es un mandato expreso para la iglesia. Colosenses 3:13, Pablo hablándole a la iglesia dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el apóstol Pedro no se queda atrás, y él en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Preguntémonos, ¿por qué Jesús inicia esta sección relacionada con el odio del mundo contra Él y los suyos, recordando el mandamiento del amor fraternal entre cristianos? Porque ahora Cristo hablará del odio y del aborrecimiento que el mundo manifestará hacia ellos, y que los cristianos solo pueden esperar odio del sistema mundano, pero cuanto más odio reciba la iglesia del mundo, más nos amaremos entre nosotros mismos, de manera que amándonos más entre nosotros, haremos frente al odio del mundo. El segundo pensamiento que quiero que observemos está en el verso 18. Cristo como ejemplo del odio del mundo.
Dice el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es probable que el mandato del amor entre los creyentes haya llevado a los discípulos a pensar que era su responsabilidad cultivar el amor hacia el mundo de tal manera que el mundo iba a responder positivamente a ese mismo amor de los cristianos y entonces este mundo iba a ser un paraíso de amor y paz. Pero Jesús les advierte diciéndoles que aunque ellos deben amar y deben procurar la paz con todos los hombres en el mundo, no van a recibir la misma respuesta del mundo. Es más, que lo normal que debe esperar el creyente, la iglesia, del sistema mundano de pecado es el aborrecimiento. Dice Cristo, si el mundo os aborrece, esto no es una suposición. Esto no es una probabilidad, no, realmente el mundo odia a los discípulos del Nazareno. Y es que este odio se manifestó a través de la religión falsa del judaísmo del siglo I. Se manifestó a través del Imperio Romano. Se manifestó a través del sistema pagano imperante de ese tiempo y este odio sigue manifestándose el día de hoy a través de una sociedad más secularizada, más relativista, más pragmática y contraria a los valores del cielo. Todo este odio procede del mundo. Y el término mundo aquí debe interpretarse como el reino del mal, el sistema de maldad que se opone a todo lo bueno, que se opone a todo lo que se relaciona con Cristo y su reino, incluyendo a la cristiandad apóstata. El mundo los odiará por una causa, por causa de Cristo. Pero la iglesia no responderá con odio, no, responderá con el testimonio de Cristo. Les anunciará el camino de salvación y reconciliación, siendo así entonces imitadores de Cristo, como dice primera de Pedro 2:23. ¿Quién, hablando de Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Algunos creyentes jóvenes creen que el aborrecimiento del mundo hacia la iglesia se debe a que los pastores más ancianos han hecho algo mal. La iglesia ha estado haciendo algo mal. Y ellos creen que si los cristianos fuéramos más amables, más gentiles, más humildes, más parecidos a Cristo, el mundo dejaría esa animosidad contra la iglesia, pero esto en realidad es un grave error. La verdad es que entre más nos parezcamos a Cristo, entre más semejantes seamos a Cristo, más rechazo vamos a sufrir. Y la prueba más concluyente de esto se encuentra en el trato que recibió Cristo, nuestro bendito Redentor, Dios caminando en medio de los hombres. La Biblia dice que Él fue despreciado y rechazado por los hombres.